17, Salmo 119, versículos del 17, vamos a leer hasta el 24. Y dice así la palabra del Señor. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Señor, bendícenos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues estamos siempre repasando el Salmo 119. No puedo decir que es un estudio profundo, ¿verdad? Sino que solo comentando unas cuantas cosas que dice el Salmo. Recuerda que el centro de la palabra, el tema dominante en el Salmo 119 es la palabra de Dios. Es donde ella misma dice quién es, qué hace, quiénes son y quiénes no son. ¿Verdad? Es hermoso este Salmo, es muy instructivo. Y también nos invita a que nosotros siempre busquemos con mucho esfuerzo la palabra del Señor, ¿verdad? Porque aunque el mismo salmista reconoce que sin el poder de Dios no comprendemos la palabra, el mismo salmista también dice que yo me esfuerzo, que yo te busco, que yo todo el día, que toda mi vida, que con todo afán. Entonces, y vemos nosotros que hay que poner, en este aspecto son dos partes, ¿verdad? Primero, nosotros buscando y Dios ayudándonos a comprender. Pero esto no es automático, esto no es que con una sentada nosotros vamos ¿cómo se llama? Con una sentada nosotros vamos a aprender la palabra, ponernos a orar, vamos a aprender la palabra de Dios. No. Tenemos que ir a la palabra, tenemos que dedicar tiempo a ella. Dice el primer versículo, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Fíjense cómo aquí el salmista nos ha mostrado que por guardar su palabra, él mismo ha sido objeto de persecución, de menosprecio, de burla, y eso no es raro, ¿verdad? Eso sigue siendo así. Entonces, no nos sintamos como algo especial, ¿verdad? Que porque soy cristiano, que porque ando una Biblia, que porque leo la Biblia, que a veces respondo con porciones de la Biblia cuando alguien me pregunta algo. Si sos religioso, le puede decir a uno, no somos religiosos, sino que simplemente pensamos en Dios y su palabra está en nuestro corazón. Recuerda que también dice el Salmo que en mi corazón, el proverbio dice, ¿verdad? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, sí, correcto, el Salmo. Entonces, nosotros tenemos que llenarnos de Dios, llenarnos de su palabra, para que cuando venga la tentación, nuestra respuesta obedezca a eso, ¿verdad? Y entonces parte de nosotros. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que cantemos, que hablemos, salmos, himnos, es decir, que nuestro léxico se llene de la palabra de Dios y eso es bueno, ¿verdad? Porque siempre Dios va a estar con nosotros. Entonces aquí el salmista está pidiendo vida, ¿verdad? Haz bien a tu siervo que viva. Yo recuerdo que allá donde pastoreé, un hermano estaba enfermo, tenía insuficiencia renal y entonces estaba bien malo. Y él llegó y me dijo, pastor, yo quiero pedirle que ore por mí y que Dios me sane. Yo sé que Dios me puede sanar. Y lo decía con una gran fe, pero no sé qué me dio. Y rara vez uno pregunta, ¿y usted para qué quiere que lo sane? Pero esa vez yo le pregunté, mire hermano, y sinceramente, aquí delante del Señor, que es el que lo va a sanar, le dije, dígame, ¿por qué quiere que Dios lo sane? Ay, pastor, ¿por qué me pregunta eso? Y yo me sentí mal cuando él me dijo eso. Es que mire, pastor, a mí me gusta ir a los bailes. A mí me encanta ir a los bailes y así enfermo ya no puedo ir.
Y entonces me reí, ¿verdad? Y le dije, usted necesita conocer más al Señor. Lo increíble es que Dios lo sanó. Dios lo sanó y ya no lo vimos en la iglesia. Entonces le cumplió el deseo, pero, o sea, después Dios le va a pasar una factura, pues, ¿verdad? Él sabrá cómo hace con la gente que ha recibido un milagro y no ha contestado. Ayer veíamos cómo el Señor Jesucristo reclamaba a Capernaum y que le decía, y tú, Capernaum, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí, Sodoma y Gomorra todavía estuvieran. Es decir, el Señor Jesucristo estaba diciendo, Sodoma y Gomorra se hubiera convertido y no hubiera sido destruido. Entonces, y acusaba a Capernaum por su incredulidad, y así pasa mucho, pues recibimos milagros, vemos a gente recibir milagros, vemos la bondad de Dios y no somos capaces de creer. Y entonces dice, haz bien a tu siervo que viva, pero dice, y guarde tu palabra. O sea, el propósito del escritor es la palabra de Dios. No es otra cosa, es la palabra de Dios. Y dice el versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Por qué tenemos nosotros que pedirle al Señor que abra nuestros ojos? Porque la palabra es espiritual, aunque es física, ¿verdad? Porque está escrita en un papel, pero viene de Dios y viene para bendecir nuestra vida espiritual y con ella nuestra vida material. Entonces, lo primero es espiritual, por eso es que el apóstol Pablo dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, ¿verdad? Y uno quisiera, deme ya aquí la bendición material, pero lo primero que Dios hace es bendecirnos espiritualmente. Entonces, aquí el escritor es muy sabio, dice, dame vida para que guarde tu palabra, para seguir viviendo en ti. Entonces, y después dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces es bien difícil para el que no está tomado de las manos de Dios, ver la maravilla de la palabra, ver la grandeza de la palabra y la bendición de escuchar la palabra de Dios y de ver cómo esa palabra de Dios nos da vida a nosotros. ¿Verdad? Ya no solamente es el acto de salvación que dice la Escritura que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, sino que vemos cómo Dios nos va sosteniendo, nos va levantando y su palabra se va cumpliendo en nosotros. Y después dice el versículo 19, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. El escritor obviamente que no es que fuese forastero donde escribió, sino que está hablando de que su sentir es con Dios. Entonces, a nosotros Pablo nos dice que somos peregrinos en esta tierra. Aunque vuelva a su tierra natal, usted sigue siendo peregrino porque su destino es celestial, es con Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos aquí es pasajero y Dios quiere que así veamos las cosas, que no nos enamoremos de esta vida, sino que nos enamoremos de la vida futura, de la vida en el cielo, porque dice la Escritura que pongamos nuestro corazón allá, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, por eso es que el escritor aquí se sentía forastero. ¿Por qué? Porque su destino y su nación está con Dios. No encubras de mí tus mandamientos. O sea, el mandamiento ahí está, pero a veces pareciera que está cubierto, que no lo podemos comprender. Y después dice el 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. O sea, buscando el rostro de Dios, buscando el rostro de Dios. Y a veces, aquí habla de un quebranto emocional, ¿verdad? Pero inclusive hay quebranto físico para estar en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque trabajamos y después del trabajo quizás hay servicio, salimos en carrera o estamos en la casa cansados, pero sabemos que tenemos que leer la palabra y entonces venimos y nos esforzamos un poquito más y estar en un mundo corrompido, en un mundo perdido, viviendo como santo, no digamos, no de... Es que nuestra carne no nos permite ser feliz con eso, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios nos ha santificado, nos ha puesto aparte. Y eso, amados, independientemente de su testimonio.
Ese es algo que Dios ya hizo, pero de ahí comienza nuestro proceso de santificación, el cual nosotros debemos de buscar. Entonces, aunque nos equivocamos, vivimos buscando eso, hacer la voluntad de Dios. No somos perfectos, pero vivimos haciendo, tratando de hacer, tratando de obedecer, tratando de hacer nuestra la promesa de Dios. Entonces, todo eso es cansado, todo eso es difícil. A veces es comprensible, ¿verdad? Pero esa es nuestra vida, Dios es nuestra vida. Entonces dice, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Entonces habría que preguntarse, ¿usted desea los juicios de Dios? ¿Usted desea la palabra de Dios? ¿O es que usted lee la palabra de Dios solamente en el culto? ¿Solamente cuando va a escuchar un sermón? Porque así no hay mucho deseo, ¿verdad? No hay mucho deseo, pero por eso hay que pedirle al Señor, Señor, dame, ayúdame. Mira lo que dice 21. Reprendiste a los soberbios. Y mire la siguiente es una característica de los soberbios. ¿Cómo dice ahí? Los malditos. Entonces, realmente no es una ofensa. Es un estado legal del que está sin Dios, ¿verdad? Por ejemplo, la otra palabra, que sos un desgraciado. De repente suena como ofensa cuando se le decimos a cualquiera, ¿verdad? Porque hay cristianos que le dicen a otros cristianos, sos un desgraciado. No debería de ser, ¿verdad? Pero desgraciado es un estado espiritual. Quiere decir sin la gracia, fuera de la gracia de Dios. Imagínense que la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso quiere decir que no hay pecado tan grande en el que Dios no pueda perdonar y que la gracia no nos pueda cubrir. Pero lo que pasa es que el no recibir la gracia viene de una actitud personal. Y entonces por eso es que aquí dice, reprendiste a los soberbios. Y esa es una actitud del corazón que no pega bien con Dios, la soberbia. Porque el problema del cristianismo es que Él reclama el trono de su corazón. No pueden haber dos reyes para el creyente. No puede ser Dios y yo. No, es Dios. Es Dios y nosotros obedecemos la palabra de Dios. Y si Dios gobierna en nuestra vida, nosotros vamos camino a la madurez espiritual. Entonces dice, reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Y es obvio, pues algunos dicen, no, es que es la maldición de los brujos, del diablo. Mire, Dios es el quien bendice y maldice. Lo que Dios bendice se queda bendito. Lo que Dios maldice se queda maldito hasta que Él le quite su maldición. Dice la Biblia que quien no ame a Jesús sea anatema. Así de sencillo. Entonces, cuando usted ve que les dice malditos, pues es así, no es una ofensa, es así. Lo único que no se lo podemos decir, usted es inconverso, usted es un maldito. No puede eso, ¿verdad? Al contrario, usted tiene que demostrar amor predicando la palabra del Señor. Yo sé que lo que acabo de decir va a oírse difícil, ¿verdad? Para algunas personas, pero yo solo estoy explicando la palabra de Dios, ¿verdad? Ni siquiera la estoy explicando a mi manera porque no hay para dónde hacerse. Reprendiste a los soberbios, los malditos. Esos son los soberbios, los malditos. Y todavía remata que se desvían de tus mandamientos. Entonces no llegan. Y después dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio porque tus mandamientos he guardado. O sea que estamos hablando de que el escritor estaba siendo avergonzado porque el oprobio es eso, es una vergüenza pública. Por eso es que la Biblia dice que Jesucristo resistió el oprobio, o sea, a Él lo avergonzaron públicamente. Y es obvio, ¿verdad? Que el Señor sintió eso, dijo, no saben lo que hacen. Cuando dijo no saben lo que hacen, no saben enfrente de quién está. No saben el significado de lo que están haciendo. Porque estaban no solo rechazando, sino que golpeando y crucificando
al creador del universo. La Biblia dice que sin Él nada de lo que se ha hecho se hubiese podido hacer. Entonces dice, por eso es que el salmista dice, aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Entonces, si usted quiere tener una vida sin críticas, una vida sin que lo desprecien, lo menosprecien, lo discriminen, no sea creyente, ¿verdad? Pero por el hecho de ser creyente va a ser criticado, va a ser discriminado, va a ser apartado, va a ser visto mal, visto a veces como ignorante, como gente de baja calidad. Usted quédese tranquilo porque estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? No podemos nosotros preferir el aprecio de los impíos, ¿verdad? Y menospreciando a Dios. Porque no podemos hacer las dos cosas. No podéis servir a dos señores. O apreciamos a Dios y menospreciamos el mundo, o apreciamos al mundo y menospreciamos a Dios. Entonces, viendo las cosas como son, viendo las cosas así, es preferible el menosprecio del mundo. Pero cuando pase, pues no llores, sino que vaya a Dios. Vaya a Dios, porque cuando lloramos por el menosprecio del mundo es que, yo quisiera que el mundo me amara, ¿verdad? Y la Biblia dice que si nos hacemos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Y después dice 23, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. O sea, que la vergüenza vino de niveles altos, ¿verdad? Entonces, y usted sabe que cuando una persona acomodada, una persona con dinero, usualmente una persona con dinero es influyente. Mire aquí a veces los hermanos, el hermanito tal, porque a algunos hermanitos les da dinero. Entonces les daba dinero, entonces, el hermanito tal. Entonces los tenía, como decía mi suegra, bien chonteaditos, ¿verdad? No sé qué significa eso, pero, o sea, no sé de dónde viene, significa es estarles dando dinero, ¿verdad? Entonces, son influyentes por eso, ¿verdad? Y quizás por el ejemplo de lo que han conquistado. Entonces, si ellos desprecian algo, usualmente la gente que los sigue también va a despreciar lo que ellos desprecian. Entonces, dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Es decir, con el príncipe viene una ola de críticas, pero nosotros estamos con el rey. Y después dice, y con ese terminamos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Delicias y consejeros. ¿A dónde buscamos consejo nosotros? Le voy a preguntar al hermano tal, le voy a preguntar a don fulano, a don mengano. Y ahí tenemos un montón de versiones, dicen, y al final uno nunca tiene la información correcta. Vaya a la palabra de Dios, qué hacer, cómo contestar, si algo es bueno y algo es malo. Si la Biblia dice que es malo, mi querido hermano, no pregunte otra cosa. Pastor, mire, la Biblia dice que estar con una mujer casada es adulterio, pero yo quiero explicarle. ¿Qué va a explicar? ¿Qué quiere que yo le diga? No, en su caso es especial. Yo no tengo esa autoridad. Por eso es que la Biblia tiene que ser nuestro consejero, y tiene que ser nuestra delicia, porque allí está la salida de nuestros problemas. Bien, amados, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y definitivamente que nos enseña que en Él está lo mejor. Ahí está, en su palabra. Vamos a pedir la bendición del Señor. Oh, buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, Padre, y agradecemos tu palabra. Agradecemos todo lo que tú haces, Dios, pero ahora te suplicamos, Padre, que bendigas la vida de cada uno de nosotros, Señor, que nos permitas aprender cada vez más, amar tus estatutos, Señor, amar tu palabra, vivir para ti, Señor, sabiendo que en ti tú eres nuestra porción. Tú eres lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros anhelamos, tú y tu palabra, Señor. Y queremos vivir deseándola, queremos vivir con ella hasta que nuestro corazón diga, esto es mi delicia.
hasta que nuestro corazón diga, este es mi consejo, este es mi consejero, tu palabra. Gracias Dios por tu infinita misericordia, bendice la vida de cada uno de tus hijos.